Buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes nuevamente. Ya prácticamente pues estamos en, si no es la última, la penúltima clase del curso de Introducción al Derecho 2 en Escuela de Vacaciones. Antes que todo, pues quisiera agradecerles su presencia, su tiempo, su colaboración, el hecho de que día a día pues estén motivados a aprender más, ¿verdad? Esta bendita y noble carrera. También agradecerles por toda su comprensión, toda su paciencia y motivarlos a que sigan estudiando, que no desistan. Por el contrario, recuerden que, tal como les mencioné ayer, abogado que lee menos cada día es menos abogado. Entonces, siempre está esa invitación y esa exhortativa a que ustedes puedan aprender nuevos elementos día con día y que vayan tecnificándose más en el ejercicio de esta profesión. Como habíamos mencionado, hoy vamos a ver los últimos dos temas de clase, que es el conflicto de leyes en el tiempo y el conflicto de leyes en el espacio. Sí, el lunes yo les estaré confirmando más tarde si habrá clase el día lunes. Si así fuera, el día lunes vamos a hacer un repaso. ¿Sí? De igual manera, el día de mañana les voy a estar compartiendo el material de apoyo para el examen final. Ya ustedes tienen la primera parte, que es, digamos, un segmento del material del parcial pasado, donde habla lo relativo a la técnica jurídica. Mañana les comparto el demás material. De igual manera, voy a compartir un laboratorio de repaso. Ojo, este laboratorio de repaso no tienen que entregarlo. Es eminentemente voluntario. Es un laboratorio de repaso que para aquellos que lo realicen y lo ejecuten, pues les va a permitir aprender de mejor manera eh, los temas que hemos venido viendo, ponerlos en práctica y esto pues va a representar que el examen final les sea más fácil y más comprensible, ¿sí? Como les repito, es un laboratorio opcional y voluntario. No exijo que lo hagan porque sé que el tiempo no es el mismo para todos. Cada quien tiene diversas ocupaciones, pero para aquellos que quieran hacerlo, pues va a ser eh, una gran ayuda para poder realizar su examen final. Como les repetí también ayer, eh, las zonas ya no las vamos a publicar hoy, van a estar publicadas hasta mañana. Esto porque ayer fui muy reiterativo en indicar que las personas que tuvieran examen extemporáneo se comunicaran con mi persona, sin embargo, ninguna se comunicó el día de ayer. Nuevamente hoy voy a dar la oportunidad que estas personas se comuniquen conmigo. Si no lo hacen hoy, pues automáticamente esos puntos están perdidos, ya que el último día que yo realizo el examen extemporáneo es el día de hoy. ¿Sí? Entonces, por favor, les solicito a las personas que tengan pendiente el examen extemporáneo, ya vieron, coordinación dijo que no se puede, pero con el afán de apoyarlos les vamos a evaluar para que ustedes no pierdan esos puntos. ¿Sí? Recuerdo que había hablado Vidal, recuerdo que había hablado Wilmer, había hablado también Catherine Mendizábal. Sí, Vidal, pero no siguen instrucciones. Y ayer se lo dije nuevamente. Fui enfático y fue claro al indicar que se comunicaran por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si no seguimos instrucciones, lo único que vamos a hacer es perder los puntos. Entonces, nuevamente hoy Vidal, Wilmer, Catherine Mendizábal, por favor, y si hay alguna otra persona que tiene que hacerse el examen extemporáneo, se comunican con mi persona que después de clase vamos a hacer este examen. ¿Sí? Ya fuera de hoy no hay otra oportunidad, no hay otro día, automáticamente se perderían esos 25 puntos de zona. Hasta acá, eh, ya hemos concluido con los 70 puntos de zona. Por ese motivo es que hasta mañana voy a publicar, ya que hoy voy a realizar las evaluaciones extemporáneas de aquellas personas que por trabajo, por internet, por motivos de luz, tormenta o enfermedad, pues no pudieron realizarlo para que no salgan afectadas. Otro aspecto importante es que las zonas que sean publicadas el día de mañana, por favor, tienen que tomar en cuenta que únicamente se pueden realizar el examen final aquellas personas que tienen 31 puntos de zona o más, ¿sí? Es decir, si alguien se queda con 25, si alguien se queda con 20, tomen en consideración que
prácticamente es imposible que se apruebe el curso, ya que el curso se aprueba con 61 puntos de zona y el examen final tiene un valor de 30 puntos. Eso quiere decir que el mínimo requerido para poder aprobar es 31 puntos. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches, Lick. Lick. Oh, Hable, compañera. ¿Quién iba a preguntar? buenas noches, licenciado. Buenas Em, noches. ya no logré escuchar sobre el laboratorio. El laboratorio les decía que mañana les voy a compartir zonas, les voy a compartir el material de apoyo y les voy a compartir un laboratorio de repaso para el examen final. Este laboratorio no deben entregarlo. Este laboratorio únicamente es para aquellas personas que lo quieran realizar y con ello pues facilitar su estudio. Sí, es opcional y es voluntario. Lo único que va a permitir es que ustedes tengan una mejor idea o puedan enfocar de mejor manera su estudio para el examen final. Sí, y que al momento de realizarlo pues les sea más fácil la resolución del mismo, ¿verdad? Pero no deben entregarlo. Gracias. Para servirte, Katie, Brian, Yo, Lick, buenas noches. Solo con una buenas noches. consulta. Creo que miércoles, algo así sería el examen final. Martes, Martes. Ah, ok. Gracias, Lick. martes 29. Obviamente en el horario de clase. Vean, respecto al examen final, el examen va a ser en el horario del curso, es decir, tenemos que estar preparados por si empieza a las 7 de la noche. Uno, eso implica que ustedes tengan las previsiones de internet, las previsiones de energía eléctrica, o sea, tener cargada la computadora, tener cargado el dispositivo por aquello que se vaya a la luz, pedir permiso en el trabajo, ya que de ese examen final sí no hay examen extemporáneo. La persona que no se la pueda realizar, lamentablemente, tendrá que repetir el curso el semestre que viene. ¿Sí? De ese sí no hay extemporáneo y tampoco se aceptan excusas de que salí tarde del trabajo o cualquier otra circunstancia. Por eso, con tiempo, debemos tomar las previsiones del caso, debemos solicitar los permisos, debemos medir mejor nuestros tiempos de traslado, ya que si el normativo, imagínense, no regula el extemporáneo de un parcial, mucho menos del final, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, solo el 29 se va a evaluar. Las indicaciones del examen van a ser las mismas, ya sea que vengan preguntas directas, preguntas de falso y verdadero o preguntas de opción múltiple. Vamos a seguir trabajando tal cual lo hemos venido haciendo en el transcurso de las pruebas anteriores. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Vean, si no hay dudas, no hay preguntas, entonces vamos a dar paso al tema que vamos a ver hoy. El conflicto de leyes se puede observar o se puede estudiar desde dos perspectivas. El conflicto de leyes en el tiempo y el conflicto de leyes en el espacio. Cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, tenemos que tener presente que el juez o la persona que va a resolver la controversia debe resolver y determinar cuál va a ser la norma aplicable a una situación jurídica nacida bajo la vigencia de una ley que es derogada. ¿Sí? Ustedes ya manejan lo que es la vigencia. La vigencia es el lapso, es el término o es el tiempo durante el cual una ley va a estar vigente, una ley va a producir efectos o una ley va a ser de cumplimiento y observancia obligatoria. De esa cuenta, en el conflicto de leyes en el tiempo, cuando el juez va a resolver una controversia, debe determinar qué norma se va a aplicar y para ello establecer si la situación jurídica ha nacido bajo la vigencia de esta ley o una ley que ya ha perdido su vigencia. Recuerden que nosotros podemos realizar un acto jurídico hoy, pero pueda que el día de mañana
cuando seamos juzgados por ellos, la ley haya dejado de tener efecto. La ley ha sido derogada. ¿Qué hacemos en esos casos? De esa cuenta, el conflicto de leyes en el tiempo se presenta cuando una ley o un cuerpo de leyes son derogados, es decir, son dejados sin efecto. Pero a pesar de ser dejados sin efecto, aún existen supuestos jurídicos pendientes de cumplimiento, que obviamente nacieron bajo el imperio o durante la vigencia de esas leyes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos encontramos prácticamente ante la subsistencia de situaciones jurídicas, de relaciones o hechos jurídicos, que nacieron al amparo o durante la vigencia de una ley que a la presente fecha ha sido derogada y que estas relaciones jurídicas, estas situaciones o estos hechos obviamente en el presente conviven con una ley diferente o distinta a aquella bajo la cual nacieron o surtieron efecto. Por regla general, las normas jurídicas rigen todos los hechos que durante su vigencia se suscitaron. Esa es la regla general. Ahora bien, cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, puede presentarse el problema que el juez al momento de resolver tiene que determinar, ¿verdad? ¿Qué hace? Tiene que ver si aplica la ley que ya no está vigente, porque los hechos que está juzgando nacieron bajo el imperio de esa ley, o bien se aplica la ley que está vigente, la cual va a ser diferente a la ley que produjo esos hechos o esos actos jurídicos. De esa cuenta, doctrinariamente, existen ciertas teorías que nos van a informar o nos van a ayudar para solventar esta controversia. Es decir, van a explicar lo referente a los conflictos de leyes en el tiempo, o como también se le conoce, las teorías sobre la irretroactividad de la ley. ¿Sí? Tenemos en primer momento la teoría de los derechos adquiridos. Cuando hablamos de la teoría de los derechos adquiridos, es válido decir que esta es la teoría adoptada por el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿En qué consiste esta teoría? Establece que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. No lo es, en cambio, si aniquila una facultad legal o una simple expectativa. Para entender mejor esta doctrina, tenemos que tener presente que en Guatemala prevalece el principio de irretroactividad de la ley. ¿En qué consiste la irretroactividad de la ley? En que no se puede aplicar una ley en forma retroactiva, o sea, no se puede aplicar una ley actual hacia atrás a hechos ocurridos antes de su vigencia. Esa es la regla general. Y esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 15 de nuestra Constitución? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Si quiere leer el compañero. Gracias, compañera. Artículo 15, retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Gracias, Armando. Vean, al artículo 15 de la Constitución le colocamos ver artículo 7 de la LOJ. Por favor, hacemos esa integración de normas. Adela, ¿me haría favor de leer el artículo 7 de la LOJ? Silic. Gracias. Artículo 7. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en los que favorece al reo. A este artículo 7 de la LOJ le colocamos ver artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. Perdón, ver artículo 15 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos qué es vigencia de la ley, que sepamos qué es la irretroactividad de la ley.
Ya teniendo presente que la retroactividad de la ley, por regla general, en el caso guatemalteco, está prohibida, salvo algunas excepciones, ya podemos hablar de la teoría de los derechos adquiridos, que es la que adopta nuestro sistema jurídico guatemalteco. La teoría de los derechos adquiridos dice, nuevamente, que una ley va a ser retroactiva, o sea, que una ley va a producir efectos hacia atrás, o una ley actual va a poder ser aplicada antes de su vigencia cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los derechos que hayamos adquirido bajo el imperio de una ley, aunque ésta pierda su vigencia, estos derechos adquiridos se van a mantener aún con la nueva ley. ¿Sí? Ese es el único caso donde la ley se va a aplicar en materia retroactiva. Sin embargo, no se puede aplicar una ley hacia atrás si la nueva ley lo que hace es aniquilar un derecho o generar una simple expectativa. García Maínez establece que la teoría de los derechos adquiridos gira alrededor de tres conceptos fundamentales: derecho adquirido, el de facultad y el de expectativa. Cuando hablamos de un derecho adquirido, nos estamos refiriendo a todos aquellos derechos que han entrado en nuestro dominio, que se encuentran en nuestro poder y que en consecuencia forman parte de él y que no nos pueden ser arrebatados por aquel de quien los tenemos. Es decir, si el Estado nos ha reconocido un derecho en una ley, posteriormente deja sin efecto la ley, el Estado, aunque no regule expresamente el derecho en la ley, este derecho nos pertenece. Es un derecho que ya adquirimos y que es propio. En el caso del concepto de facultad, aquí se da cuando la ley no crea derechos a nuestro favor, sino únicamente nos va a conceder facultades legales, únicamente nos da permisos o autorizaciones. Y cuando hablamos del de expectativa, esta es una simple facultad no actualizada. Es decir, la esperanza que se tiene de gozar un derecho cuando éste nazca en un futuro. Esa es la tesis de los derechos adquiridos. Tenemos también, por otro lado, la tesis de Marcel Plañol. Marcel Plañol establece que las leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, ya sea para modificar o suprimir los derechos realizados por un derecho, y que fuera de estos casos no existe la retroactividad. Es decir, según Marcel Plañol, la ley es retroactiva solo bajo dos circunstancias o cuando se dan dos condiciones. La primera, para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, y la segunda, para modificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Fuera de estos casos, no hay retroactividad y no se puede aplicar la misma. Tenemos también la tesis del hecho consumado. En el caso de la tesis del hecho consumado, según esta teoría, si un hecho se consuma bajo el amparo o bajo la vigencia o bajo el periodo de validez de una ley, no solo se va a regir por ella durante su vigencia, sino también después de su derogación. De esa cuenta, los conflictos de leyes en el tiempo se van a resolver a favor de la ley vigente en el momento en que el acto se consumó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta teoría del hecho consumado? Que si se realizó un hecho, un acto jurídico, y produjo efectos durante la vigencia de la ley que actualmente ha sido derogada, no importa que esa ley esté derogada, ya no produzca obligatoriedad. Aunque tengamos una nueva ley y esta no regula esta circunstancia, nosotros vamos a poder ver todos los efectos jurídicos de ese hecho que se consumó bajo el amparo de la ley derogada. ¿Sí? Esto, mis amigos, es eminentemente doctrina. Ya les comentaba que en el caso de Guatemala seguimos la teoría de los derechos adquiridos. Cuando hablamos entonces
del conflicto de leyes en el tiempo, tenemos que hablar de la extractividad de la ley. Cuando hablamos de la extractividad de la ley, estamos hablando de un principio del derecho según el cual las leyes pueden ser aplicadas fuera de su ámbito temporal de validez o de vigencia. Es decir, que según el principio de extractividad de la ley, esta se puede aplicar y puede surtir efectos sin importar si se encuentra vigente o no. ¿Sí? De esta extractividad se pueden sacar dos conclusiones o dos elementos importantes que se desprenden de la misma. La ultraactividad y la retroactividad. En el caso de la ultraactividad, en este caso, la ley que ha dejado de tener vigencia, o sea, la ley derogada, la ley que ha sido dejada sin efecto, podría continuarse aplicando según el caso. La ultraactividad, amigos, es la aplicación de una ley que ya no se encuentra vigente en cuanto a aquellos hechos o actos que se hayan producido durante su vigencia. Es decir, la ultraactividad consiste en la aplicación de una ley que ya no está vigente, ya sea porque fue derogada, porque fue modificada o porque fue declarada inconstitucional por la CC, en virtud de que el hecho o el acto fue realizado cuando la ley todavía estaba vigente y su aplicación resulta más favorable que la nueva ley. Esa es la ultraactividad, ¿sí? En otras palabras, realizamos un hecho o un acto durante la vigencia de una ley. En la actualidad, esa ley ya no surte efectos, ha sido derogada o dejada sin efecto, pero según la ultraactividad, nosotros podemos seguir aplicando la ley anterior, la ley que no está vigente, porque el hecho o el acto nació durante esa ley. Tenemos por otro lado la retroactividad. Cuando hablamos de la retroactividad, esta consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos ocurridos antes de la iniciación de su vigencia. ¿Sí? Recuerden que la regla general es que la ley empieza a surtir efecto en todo el territorio nacional después de su publicación íntegra en el diario oficial, ¿verdad? Según los plazos que la misma ley establece. Esa es la regla general. Cuando hablamos de retroactividad, estamos hablando que una nueva ley va a poder aplicarse a hechos, actos o situaciones ocurridos antes de que ésta cobre vigencia, antes de que ésta sea obligatoria y de observancia general. Entonces, cuando hablamos de la retroactividad, estamos hablando de la aplicación de una ley posterior a un acontecimiento ocurrido o cometido con anterioridad a la vigencia de esta ley. García Maínez establece que al hablar de retroactividad, las normas jurídicas tienen efectos retroactivos cuando se aplican únicamente en dos casos: a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior, o bien a situaciones jurídicas en curso, por lo que toca a los efectos realizados antes de la iniciación de la vigencia de la nueva ley. Tenemos clara la diferencia entre extractividad, ultraactividad y retroactividad. Licenciado, disculpe, ¿sería tan amable de volverme a explicar lo de la extractividad? La extractividad es el principio general, bueno. Es el principio del derecho que permite la aplicación de la ley independientemente de su vigencia. Es decir, la podemos aplicar durante su vigencia o antes de su vigencia. ¿Sí? Es decir, la extractividad lo que permite es esa aplicación fuera del ámbito temporal de validez de la norma. Y esa extractividad se divide en dos: ultraactividad y retroactividad.
Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más que tenga duda, pregunta? También recuerden que ahorita a las 7:30 deben marcar asistencia, por favor. Sergio tuvo un pequeño contratiempo, pero me pidió que le recordara que deben marcar asistencia. Ya les mandó el link que siempre utiliza. ¿Está todo claro con la retroactividad y la ultraactividad? Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, licenciado, disculpe una consulta. En lo Claro, que es la ultraactividad, dice que en este caso una ley que ha dejado de tener vigencia podría continuarse aplicando según el caso. exacto. ¿En qué tipo de casos se podría seguir aplicando esta ley? En Guatemala en ninguno, Armando. En Guatemala en ninguno. El principio de extractividad de la ley es reconocido y sentado por la doctrina. Sin embargo, Guatemala únicamente adopta la retroactividad. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya recuerden que el martes es el examen. Si hay dudas, si hay preguntas, sería bueno que las fuéramos planteando para poder darles una mejor solución y que ustedes puedan estudiar de una mejor manera. La diferencia entre la ultraactividad y la retroactividad es que cuando hablamos de la ultraactividad, que no se aplica en Guatemala, pero que sí lo regula la teoría del derecho, la ultraactividad nos dice que como un acto, un acontecimiento o un hecho se dio o se realizó durante la vigencia de una ley que en el presente no se encuentra vigente, debe continuarse aplicando esa ley que no está vigente, porque el acontecimiento surgió con esa ley. Por lo tanto, los efectos que produce son regulados en esa ley que no se encuentra vigente en la actualidad. ¿Sí? Es decir, aquí nos encontramos con dos leyes. Una ley que ya fue derogada y una nueva ley que se encuentra vigente. Nosotros realizamos un hecho durante la vigencia de la ley anterior. ¿Sí? Cuando la ley que actualmente está derogada todavía se encontraba vigente, es decir, todavía producía efectos. Como nosotros realizamos el hecho durante la vigencia de esa ley que actualmente se encuentra derogada, lo que dice la ultraactividad es que no importa que exista una nueva ley en el presente, que como el acontecimiento, el hecho o el acto se realizó durante la vigencia de la ley que ya quedó sin efecto, que tenemos que seguir aplicando esa ley. En el caso de la retroactividad sucede lo contrario. ¿Sí? Si se dan cuenta, la ultraactividad es aplicar una ley derogada hacia el futuro. La retroactividad, la ley obra hacia el pasado, es decir, busca que la ley se aplique antes de surtir efecto. ¿Sí? O sea, aquí también nos encontramos con dos leyes, una derogada y una nueva. Pero en este caso lo que se busca es que la nueva ley se pueda aplicar a hechos que ocurrieron durante la vigencia de otra ley que ha sido dejada sin efecto. Eso quiere decir que se busca que la nueva ley produzca efectos antes de que inicie su vigencia, antes de que sea de observancia obligatoria. Esa es la diferencia entre una y otra. Ya hablamos un poquito de la retroactividad. Ya saben que en Guatemala la retroactividad está permitida en casos generales, ¿sí? Perdón, en casos específicos. La regla general, tanto según lo que establece la Constitución como lo que establece la ley del organismo judicial, es que la ley no es retroactiva, ¿verdad? Salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Sí? Aquí se tienen que reunir las dos condiciones, que sea materia penal y, aunado a ello, que favorezca al reo. Si se dan estas dos condiciones,
la ley sí puede ser retroactiva. Apagó su micrófono, licenciado. Perdone. Gracias, Armando. Les decía entonces, para que lo tengamos claro, la diferencia entre ultraactividad y retroactividad. Cuando hablamos de la ultraactividad, tenemos dos leyes. Una ley que ya fue derogada y una ley que se encuentra vigente en la actualidad. ¿Sí? Lo que busca la ultraactividad es que podamos aplicar la ley que ya fue derogada en el presente. Porque el hecho o el acto se cometió con esa ley. Busca que la ley que ha sido dejada sin efecto surte efectos hacia el futuro. En el caso de la retroactividad sucede lo contrario. También nos encontramos con dos leyes, una derogada y una que se encuentra vigente. Pero aquí lo que queremos es que la ley actual, la ley vigente de cumplimiento y observancia obligatoria, surte efectos hacia el pasado. Es decir, que podamos aplicar la nueva ley a un hecho ocurrido antes de su vigencia. Recuerden que la regla general es que la ley únicamente se va a aplicar o va a ser exigible a partir de su vigencia. ¿Sí? De esa cuenta, tanto la Constitución como la ley del organismo judicial en armonía establecen que en el caso guatemalteco no se permite la retroactividad de la ley. ¿Sí? Salvo, y nos da una excepción a la regla general, en materia penal y cuando favorezca al reo. Ahí deben darse esa doble circunstancia para que la ley pueda ser retroactiva, que sea materia penal y que favorezca al reo. Vamos a hablar también del conflicto de leyes en el espacio. En el caso del conflicto de leyes en el espacio, según Eduardo García Maínez, este conflicto consiste en la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos. ¿Sí? En otras palabras, nos encontramos ante leyes que regulan las mismas situaciones, pero que pertenecen a distintos países, pertenecen a diferentes sistemas jurídicos. De esa cuenta, los conflictos de leyes en el espacio son aquellos que se dan cuando dos o más normas jurídicas pertenecientes a diferentes estados se pueden aplicar a un mismo caso concreto. ¿Sí? Solo permítanme, creo que hay alguien que iba a ingresar. Bueno, entonces, decimos que el conflicto de leyes en el espacio surge como producto del ejercicio de la soberanía de cada estado, ya que este conflicto va a estar determinado por la duda que genera de que en relación a un mismo caso se pueden aplicar leyes de distintos estados, pero que regulan las mismas circunstancias. De esa cuenta nos encontramos ante la posibilidad de validez extraterritorial de las normas jurídicas de un estado. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que las leyes de un estado se puedan aplicar en otro estado. ¿Sí? Y esto lo va a solventar el conflicto de leyes en el espacio. ¿Alguien me haría favor de leer el artículo 5 de la ley del organismo judicial? Artículo 5, ley del organismo judicial, licenciado. Sí, por favor. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República.
el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los defines de las leyes y el derecho internacional. Gracias. Si se dan cuenta, el artículo 5 pues nos regula esta situación, ¿verdad? Nos dice dónde surten efecto las leyes de Guatemala y a quiénes se aplican. De esa cuenta, el conflicto de leyes en el espacio es la situación jurídica en presencia de la cual se encuentra el juez, cuando al resolver un conflicto de intereses que ha sido sometido a su conocimiento, el juez se percata que se puede resolver aplicando las leyes de distintos países, porque en este caso, perdón, ambas leyes se pueden aplicar. Ambas leyes pueden resolver el caso concreto. Existen algunas teorías sobre la aplicación de leyes en el espacio. Tenemos un primer grupo de teorías que sí admiten la aplicación extraterritorial, o sea, fuera del territorio, de las leyes extranjeras de una manera absoluta. Tenemos otras teorías que, por el contrario, van a negar esa aplicación extraterritorial de leyes extranjeras de una manera absoluta. Tenemos una teoría ecléctica o intermedia que admite la aplicación extraterritorial de la ley de manera relativa, es decir, únicamente para ciertos casos. De esa cuenta, existen ciertos principios del derecho internacional orientados a la solución de los conflictos de leyes en el espacio y que se encuentran regulados en la ley del organismo judicial. ¿Sí? Estos principios del derecho internacional nosotros los encontramos en el famoso Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, han sido adoptados e incorporados en la ley del organismo judicial. Quiero que nos ubiquemos, por favor, a partir del artículo número 24. Del artículo número 24 al artículo 35, ustedes ven incorporados estos principios del derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 24, estatuto personal. El Estado y la capacidad de las personas y de las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. ¿Sí? En el caso del artículo 26, ¿quién me haría favor de leerlo? Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Gracias. Si se dan cuenta entonces, en el caso del artículo 24, nos dice que el Estado, o sea, el Estado civil y la capacidad de la persona, ustedes ya vieron cuáles son los atributos de la personalidad, y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Es decir, si son salvadoreños, se van a regir por las leyes de El Salvador. Si son colombianos, lo relativo al Estado civil, a la capacidad, se rige por las leyes de El Salvador. Eso quiere decir que si, por ejemplo, supongamos un caso X, ¿verdad? Supongamos que en Colombia, por darles un ejemplo, y solo ese ejemplo, la mayoría de edad se adquiere a los 16 años. Si ese muchacho viniera a Guatemala, ¿sería mayor de edad o sería menor de edad? Supónganse que venga a Guatemala a estudiar de intercambio. Ese muchacho de 17 años ya cumplido, ¿sería mayor de edad o menor de edad? Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Menor de edad. No respondamos a la ligera, analicemos lo que les he dicho. ¿Sería mayor de edad o sería menor de edad? Yo pienso que mayor de edad, licenciado, porque trae las leyes de su país. Exacto. La capacidad en este caso se rige por las leyes de su domicilio. O sea, se va a regir por las leyes de Colombia. Y si en Colombia él es mayor de edad, en Guatemala él va a ser mayor de edad. ¿Sí?
En cuanto a los derechos adquiridos del artículo 26, aquí ya está hablando de la persona extranjera. Lo que quiere decir es que la ley del otro país se va a aceptar siempre y cuando no contravenga nuestra legislación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el mismo muchacho colombiano viene a Guatemala por intercambio. Recuerden que él allá es mayor de edad, según sus leyes. Por lo tanto, en Guatemala, él es mayor de edad. Él podría contraer matrimonio o no. Sí, ¿Por qué? Vean, no nos vayamos a la ligera. No es lo que nosotros pensemos como impresión, es lo que dice la ley. Analicemos lo que dice la ley. ¿Podría contraer matrimonio? Sí, no, ¿y por qué? yo pienso que sí, porque como él allá ya es mayor de edad, entonces aquí también sería mayor de edad, sí se puede casar, pienso. Y en Guatemala, Mirza, las leyes permiten el matrimonio de un muchacho de 17 años. No, Entonces, hasta los 18. bueno, entonces, No sé Licenciado, cómo se puede casar. No, no, licenciado. perdón, ¿se podría casar o no, Mirza? No, entonces no. Entonces no, porque la ley dice, salvo que se oponga al orden público. Y como Guatemala expresamente prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, aunque él sea mayor con leyes colombianas, él no se puede casar en Guatemala hasta que tenga 18 años. ¿Sí? La ley la tenemos que interpretar de forma integral, Mirza. Ok. Recuerden que eso lo acabamos de ver, de forma integral. ¿Quién iba a preguntar? Nadie. Entonces continuamos. ¿Quién puede leer el artículo 27? Yo lo leo. Gracias, Miss. Dice, Lex Rey Citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Los bienes se rigen de acuerdo a la A la ley del ley. lugar de su ubicación. Ujú. Vean, si yo quiero vender un inmueble que tengo en Estados Unidos, ¿qué ley tengo que aplicar? ¿La guatemalteca o la de Estados Unidos? A Estados Unidos, Lick. La de Estados Unidos. ¿Sí? Porque el inmueble se encuentra en Estados Unidos. Las formalidades externas de los actos. Locus regit actum, artículo 28. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Aquí estamos hablando de los requisitos de forma de los actos y contratos. ¿Sí? Los requisitos de forma de actos y contratos se van a regular de acuerdo a la ley del lugar donde se celebre el contrato. Si yo soy guatemalteco y le quiero comprar a un estadounidense, supónganse ganado que él tiene en México, nos ponemos de acuerdo, yo voy a ver el ganado a México y celebramos la compraventa en México. ¿Qué ley tengo que seguir? ¿Estadounidense, guatemalteca o mexicana? Mexicana, licenciado. Mexicana, porque vamos a seguir las formalidades según el lugar donde celebremos el contrato. En el caso del artículo 29, ya habla de la lex loci celebrationis o la forma de validez de los actos. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Ahí estamos hablando de los requisitos de fondo, ¿verdad? Ya se recuerdan ustedes cuáles son esos requisitos de fondo del negocio jurídico. Capacidad, objeto que sea lícito y consentimiento de las partes, ¿sí? De esa cuenta, vamos a seguir esas formalidades de fondo según el lugar donde celebremos el contrato, ¿sí? Si, por ejemplo, en México se permitiera que yo le pueda comprar directamente a un muchacho de 17 años, si que intervenga su padre en ejercicio de la patria potestad o su madre,
Si la ley mexicana lo permitiera, el negocio va a ser válido, ¿sí? Porque se va a regir según el lugar donde se celebre el acto o el contrato. Tenemos también el artículo 30. ¿Quién me hace favor de leerlo? Voy a leer, licenciado. Gracias, Mirza, le agradezco. Lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci executionis. Si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Sí, ahí estamos hablando de los efectos de los contratos. ¿Sí? Estamos hablando de los efectos de los contratos. Y los efectos de los contratos se debe aplicar la ley del lugar donde se celebró. En el caso del artículo 31, el pacto de sumisión dice que los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes expresamente o al orden público. ¿Qué quiere decir esto? El pacto de sumisión se da cuando las partes renuncien a su domicilio, las partes renuncian a aplicar la ley según, digamos, estas reglas, sino que ellos pueden pactar que se van a regir. Por ejemplo, si yo voy a comprar, por darles un ejemplo, yo soy guatemalteco, voy a comprarle a un estadounidense ganado que tiene en México, nosotros podemos pactar en ese contrato de compra-venta que no nos vamos a regir ni por la ley mexicana, ni por la ley guatemalteca, ni por la ley estadounidense. Si tenemos algún problema, nos vamos a regir por la ley panameña. Eso quiere decir que yo ahí me estoy sometiendo a una nueva ley. Y para efectos de ese acto contrato, yo tengo que resolverlo según la ley a la que me estoy sometiendo. En el caso del artículo 33, que regula todo lo relativo a lo procesal, dice que la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo al lugar en que se ejercite la acción. Eso quiere decir que si aquí en Guatemala una señorita pone una medida de seguridad contra un compañero de trabajo que es venezolano, todo lo relativo a estas medidas de seguridad, al trámite, a la oposición, a la desobediencia o a las penas que se le puede imponer según el Código Penal, se van a regir según la ley de Guatemala, porque es el país donde se está realizando, es el país donde se ejercita la acción. Si alguna señorita de las que está presente en la clase se fuera a trabajar a Honduras, y en Honduras sucede esta circunstancia de que un compañero de trabajo la empieza a hostigar, la empieza a acosar, etcétera, y ella pone la denuncia en Honduras, todo ese proceso se va a regir según la ley hondureña, ¿sí? Porque es la ley del lugar donde se ejercita la acción. También el artículo 35, por ejemplo, dice del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, es decir, sin que sea pedido por las partes, cuando procedan las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, obviamente por otra parte, justificará su texto, vigencia y sentido mediante la certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada, es decir, con pases de ley o con apostilla según corresponda. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por los medios reconocidos por el derecho internacional. Recuerden, el juez nacional está obligado a conocer leyes nacionales. Él no está obligado a conocer leyes internacionales o extranjeras. Sí, salvo que sean tratados, ¿verdad? Que Guatemala suscriba. Pero el juez guatemalteco no tiene por qué conocer las leyes mexicanas. Cuando algún extranjero alegue ese derecho extranjero, a él le corresponde probarlo. O bien,
si en un proceso un extranjero alega su derecho contra mi persona y yo no estoy de acuerdo, el que lo debe probar soy yo. ¿Cómo se va a probar? Ya el artículo 35 nos da la solución. De la misma manera, existen ciertos principios doctrinarios por medio del cual se puede solucionar este conflicto de leyes en el espacio. Y vale decir que estos principios doctrinarios han sido incorporados por la legislación guatemalteca. Por ejemplo, el principio de territorialidad dice que las leyes se aplican exclusivamente dentro del territorio de un país a todas las personas que se encuentren en él. Esto lo encontramos en el artículo 5, ¿verdad? La imperatividad de la ley. El principio de personalidad de la ley nos dice que la ley personal sigue al individuo, aún fuera del territorio del estado en que se emitió. Eso quiere decir que si yo soy guatemalteco y me voy de viaje a México, la ley guatemalteca me va a seguir a México, ¿sí? Y pueda que se pueda aplicar. Esto lo encontramos en el artículo 24. El principio de leyes en el lugar establece que los guatemaltecos en el extranjero se pueden sujetar a las leyes extranjeras, o bien pueden alegar el derecho guatemalteco. Esto lo encontramos en el artículo 28, 29, 30, 31, 32 y 34 de la ley del organismo judicial. Por último, el principio de reciprocidad nos dice que dentro de un estado se van a aplicar las leyes de otro estado, siempre y cuando ese estado aplique también las leyes nacionales. ¿Sí? Es decir, yo aplico tu ley si tú aplicas la mía. Y si se da eso, ya es permitido. Ese es el conflicto de leyes en el tiempo. Algo que olvidé comentarles. En el caso del conflicto de leyes en el espacio, la ley del organismo judicial, en el artículo 36, sí establece cómo se solucionan algunos aspectos. El artículo 36 dice, aplicación de leyes en el tiempo, ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas, o sea, de leyes derogadas con leyes actuales, se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes. Literal A nos habla sobre el Estado civil, la literal B ya nos habla sobre los derechos que tiene el padre de familia o los bienes de los hijos, etcétera, ¿verdad? El artículo 36 tiene hasta la literal de la A a la M. Yo les pediría que esto lo leamos en casa. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que ustedes tengan una idea. Yo les había dejado una tarea el día de ayer referente a la interpretación de la ley con base en lo que establece el artículo 10. El artículo 10 dice de la ley del organismo judicial, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de las palabras. ¿Esta qué interpretación es? Gramatical, Es licenciado. gramatical. Muchas gracias, Francisco. Sigue el artículo. A su contexto. ¿Qué interpretación es esta? Contextual. Contextual, Lic. Esa no es contextual, Adela. Dice, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. ¿Qué tipo de interpretación Perdón, es? es constitucional. 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 Muchas gracias. Sigue diciendo, cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Sí, esto para evitar interpretaciones maliciosas, ¿verdad? Si la ley es clara, es clara. No tenemos cómo buscar darle la vuelta con una interpretación. Dice, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. ¿Qué tipo de interpretación es esta? Sistemática o Contextual o sistemática. Contextual o sistemática.
Dice, pero los pasajes de una misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. ¿Qué interpretación es? Teología. Teleológico. Teleológica. B, a la historia fidedigna de su institución. ¿Qué interpretación es? Histórico. Histórica. Histórica. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. ¿Qué interpretación es? Analógicos. Analógica. D, a modo que parezca más conforme a la equidad. ¿Qué interpretación es? Extensiva, licenciado. Es extensiva porque lo que busca es el principio de justicia, ¿verdad? Ya los principios generales del derecho. Vean. De la misma manera, yo les preparé un par de casos para que los podamos resolver juntos. Dice, el 12 de diciembre del año 2012, Óscar Carranza fue condenado a 12 años de prisión por el delito de robo agravado, por haber despojado de sus pertenencias a varias personas en la ciudad capital. La condena del juzgado obedece a que, de conformidad con el artículo 252 del Código Penal, a los responsables de robo agravado se les impondrá una pena de prisión de 6 a 15 años. En mayo del año 2019, el Congreso de la República de Guatemala reformó el Código Penal, estableciendo que la pena máxima a imponer por el delito de robo agravado era de 7 años. De esa cuenta, su abogado defensor presentó los recursos de ley, por lo que el juez competente ordenó su inmediata libertad. ¿Qué principio aplicó el juez para resolver el conflicto de leyes en el tiempo? De retroactividad, licenciado. Aplicó el principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque es en materia que favorece al reo, que es en el único caso donde se aplica. Pero son dos circunstancias. ¿Tiene que ser materia penal? ¿Es materia penal el caso? Sí. ¿Favorece al reo? Sí lo favorece, porque cuando él fue condenado con la ley anterior, la ley que no está vigente, la pena era mayor. O sea, en el 2012, la ley que se encontraba vigente en el 2012 establecía una pena más dura, de 6 a 15. Y de esos 6 a 15, a él lo condenaron a 12. Eso quiere decir que si a él lo condenaron en el año 2012, ¿cuándo saldría él de prisión? Cumpliendo esos 12 años de prisión. Él tendría que salir en diciembre del año 2024. Pero como el Congreso de la República, después de ese hecho o ese acto, reformó la ley, la nueva ley establece una pena menor de 7 años. ¿Sí? En este caso, la pena se redujo de 6 a 15 años. Perdón, la pena se redujo porque la máxima era de 7 años. Es decir, que no obstante, él en el 2012 fue condenado a 12 años, como la ley sufre una modificación, es una ley penal, y la modificación le favorece porque lo que hace es reducir el tiempo máximo de prisión. En este caso, el máximo tiempo que él podía estar preso con la reforma eran 7 años. Es decir, que con la nueva ley él tuvo que salir ya de prisión. Por eso fue que el juez inmediatamente lo dejó en libertad. ¿Me explico? Sí, licenciado. Sí, Lick, entendido. Gracias. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso dice, en el año 2005, los exagentes de PNC Juan Luis Rubio y Elenia Rodas, en el año 2005, los exagentes de PNC Juan Luis Rubio y Elena Rodas fueron condenados a 25 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial de dos personas acusadas de integrar una banda de secuestradores y dedicadas al sicariato. Recuerden, solo paréntesis, la ejecución extrajudicial es cuando el Estado asesina o desaparece, ¿verdad? Acusados de integrar una banda de secuestradores y dedicadas al sicariato.
por hechos ocurridos en el año 1988, ya que el actual código vigente, Código Penal, establece que al responsable de dicho delito, o sea, ejecución extrajudicial, se le impondrá una pena entre 25 y 30 años. El abogado defensor impugnó la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, argumentando que sus clientes fueron condenados injusta y arbitrariamente, ya que el juez debió aplicar la ley penal anterior, o sea, la derogada, ¿verdad? La cual regulaba o imponía una pena de entre 10 y 15 años por el delito de ejecución extrajudicial y no la vigente. ¿Qué principio aplicó el abogado defensor para resolver el conflicto de leyes en el tiempo? Extravigencia de la ley. No, extravigencia no hemos visto. Lo digo para que tengamos cuidado con el nombre de las instituciones. ¿Qué principio aplicó? ¿Aplicó la retroactividad o aplicó la ultraactividad? La ultraactividad de la ley, Lick. Aplicó la ultraactividad, porque lo que quería el abogado es que se aplicara una ley que ya no está vigente a un hecho que fue juzgado después de que la misma fue derogada. ¿Sí? Pero en este caso, recuerden que la ultraactividad no se puede aplicar. Sin embargo, el argumento del abogado es que se debía aplicar la ley anterior, la ley que ya no está vigente, a un hecho actual. ¿Sí? O sea, el hecho fue cometido durante la vigencia de esa ley. O sea, en el año 1988, la pena era de 10 y 15 años, que fue cuando se cometió la ejecución extrajudicial. Sin embargo, el código fue reformado y al momento en que se juzgó, la pena era de 25 a 30 años y fue la pena que les dieron, ¿verdad? Lo que quería el abogado defensor era que como la ejecución extrajudicial ocurrió en el año 1988 y en ese año la ley que actualmente está derogada regulaba una pena menor, se les impusiera la pena menor y no la actual. ¿Sí? Ahí lo que se busca es que la ley derogada o la ley vieja, la ley anterior, se aplique hacia el futuro. Por lo tanto, se está aplicando el principio de ultraactividad de la ley. ¿Sí? Todos lo tenemos claro, no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Lick, perdone, ¿será que puede poner nuevamente la diapositiva 46? Disculpe. Para servirle. Pero respecto al caso, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Ahí está, Adela. ¿Todos comprendimos los casos? ¿Entendimos el porqué de las respuestas? En el caso anterior, licenciado, se aplicó esa ley porque siempre era favorable hacia el reo, ¿verdad? Sí, pero miren, o sea, lo primero que tenemos que ver, Armando, es que nos están preguntando. Y en esos casos nos están preguntando conflicto de leyes en En el el tiempo. tiempo. ¿Sí? Entonces, el conflicto de leyes en el tiempo se soluciona con el principio de ultraactividad de la ley o con el principio de extractividad de la ley. Es decir, en esos casos dos respuestas tenemos. Lo que tenemos que encuadrar nosotros con lo que ya vimos en la teoría y el caso concreto es cuál es el que se aplica, cuál se está manifestando. ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias, Lick. No hay problema, no hay duda. Licenciado, ¿Sí? con una pregunta, con el caso que dejó usted de la tarea de ayer, fíjese que yo puse todas las leyes que según iba leyendo, solo una creo que era la que para mí no aplicaba. Pero cuando, digamos, si usted pone un ejercicio así en el examen, hay que ¿Cómo así, irlo poniendo. perdón? ¿Cómo así puso todas las leyes? O sea, yo le fui poniendo, por ejemplo, la interpretación histórica, la contextual y todo eso. Ajá. Yo las fui poniendo, pero yo no las puse en orden así como usted las dictó. A la hora de Ah, que no, usted... esa era la tarea. O sea, la tarea era ubicar dónde estaban.
O sí, o sea, en ese orden como usted las puso. Sí. O Ah, sea, va. es lo que dice el artículo, no lo que yo... Ajá. Sí, 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 es que eso tenía duda yo porque dije, la verdad no había entendido que usted lo quería en orden, pero ahora que usted me dice, entonces digo, si en Por eso les el día puse yo, martes, tienen que identificar en cada caso dónde se encuentran los tipos de interpretación. ok, sí, ya entendí entonces eso por si lo pone en el examen, licenciado. Muy amable, ¿oye? Gracias, Mirza. Vean, ven todos el caso que acabo de pegar en pantalla. Sí, Liz. Sí, se ve. Sí, licenciado. Dice, José Luis, Karen Ivón y Pedro Pablo, todos de nacionalidad beniceña, quienes se encuentran de vacaciones en Guatemala, entran en una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, con la finalidad de comprar cigarrillos y bebidas alcohólicas. De esa cuenta, el encargado de la tienda, previo a entregarle los insumos, o sea, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, le requiere el documento de identificación, constatando que los tres tienen 17 años, en virtud de lo cual se niega a entregarle los cigarrillos y las bebidas. A lo cual los jóvenes beniceños argumentaron que en su país la mayoría de edad se adquiere a los 17 años y que por lo tanto debe vender lo solicitado. Pregunta, ¿cómo se soluciona el conflicto de leyes en el espacio? Según lo que vimos, ¿cómo se soluciona? ¿Quién tiene la razón? O sea, empecemos por ahí. ¿Quién tiene la razón? En ¿Los este caso, muchachos o El el tendero. vendedor? no, en este caso sería los extranjeros. ¿Quién dijo el tendero? Yo, licenciado. ¿Por qué, Armando? ¿Por qué el tendero? Porque de acuerdo a las leyes guatemaltecas está prohibido venderles a menores de edad bebidas alcohólicas o cigarrillo o alguna otra bebida que contenga alcohol. ¿Quién dijo los extranjeros? Yo, licenciado, ¿Por qué motivo, Juan Carlos? porque según lo que establece en el artículo 24 de la ley del organismo judicial, dice que se rigen por las leyes de su domicilio. Vean, vean. Me dieron ahorita una respuesta que puede ser válida, pero yo lo que necesito es el razonamiento legal, el razonamiento jurídico. ¿Cómo se soluciona el conflicto de leyes en el espacio? Vean, tenemos que valorar varios aspectos. Aspecto número 1, el que menciona Juan Carlos. La capacidad, según el artículo 24, la capacidad y el estado de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Es decir, si ellos son extranjeros, ellos se deben regir por sus leyes. En este caso, las leyes de Belice. Si las leyes beliceñas reconocen la mayoría de edad a los 17 años, ellos son mayores de edad en Belice y en todo el mundo. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciado. Sí, Ese es el primer elemento que tenemos que analizar. Elemento número 2, el elemento sustentado por Armando, que dice que las leyes guatemaltecas prohíben el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Sí? Igual con los cigarrillos. ¿Cómo lo solucionamos? Hay una respuesta y es legal. ¿Qué dice el artículo 26? El estado y la capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, o sea, la ley de su país, será reconocido en Guatemala. O sea, sí, ellos son mayores en Guatemala, aunque tengan 17 años. Si no se opone al orden público, ahí está la limitante, Juan Carlos. Si no se opone al orden público. Y el orden guatemalteco expresamente prohíbe vender bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de 18 años. Entonces, muy mayores de edad en su país y en Guatemala, pero Guatemala expresamente prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos a aquellos que sean menores de 18 años. De esa cuenta, el conflicto se debe solucionar con el artículo 26, que son los derechos adquiridos. La razón en este caso la tiene el tendero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, licenciado.
Sí, Sí, gracias. Lick, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yolic, solo Sí, cuando se refieren entonces al orden público, es todo a lo que se que... encuentre, que no se encuentre expresamente prohibido. ya. Sí, sí, yo O sea, entendía. no porque en Belice vaya a ser legal matar, ellos van a venir a matar a Guatemala, ¿va? Si Guatemala protege la vida. O sea, eso sería contrario al orden público, contrario a la ley, Sí, pues todo lo que sea contrario a a lo la que ley. nosotros tenemos como bueno o malo, entonces eso Sí. es el orden público. O sea, sí le reconozco, no a lo que tengamos como bueno o malo, porque eso es moral. Incluso puede ser una norma religiosa. Es a lo que está permitido o está prohibido en la ley. Okay. Sí, o sea, ellos sí son mayores. Pero en el caso de Guatemala hay una prohibición expresa. O sea, no es que les estemos vendiendo porque no les reconozcamos que sean mayores de edad. No, sí se lo estamos reconociendo. Pero Guatemala no permite venderle a menores de 18. O sea, a lo que quiero llegar es que tenemos que tener cuidado con qué norma encuadramos cada caso. Sí, tenemos que tener presente qué nos están preguntando. Al tener ubicado el tema principal que nos están preguntando, ya vamos a las distintas formas de solución, ¿verdad? A ver cuál es la que aplica o a ver cuál es la que pega. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Lick, todo bien. Vean, yo en el laboratorio de mañana les voy a compartir algunos casos prácticos. De igual manera, con mucho gusto los podemos solventar. Como les mencionaba, el día lunes, si hubieran clases, vamos a tener un repaso. ¿Sí? Si no hubieran clases el día lunes, vamos a programar nosotros un repaso de ese día para que ustedes pues tengan chance todavía, después de haber estudiado, de solventar sus dudas. Les repito, mañana les voy a compartir sus notas, les voy a compartir el material de apoyo y les voy a compartir un laboratorio de repaso. El laboratorio de repaso es opcional y voluntario. No debe entregarse, únicamente es para motivos de su estudio. Eso quiere decir que incluso si lo quieren hacer, lo pueden hacer en grupo. ¿Sí? Ahorita ya los 70 puntos de zona ya están consumados. Únicamente, por favor, a las personas que tienen examen extemporáneo, les voy a pedir que se queden conmigo ahorita que terminemos la sesión aquí en Google Meet, por favor. Sí, tengo conocimiento de 3. Vidal, Wilmer y Katherine, por favor. Entonces, amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden haber marcado su asistencia en el link que les mandó Sergio. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. La pueden hacer por el chat y con mucho gusto les contesto. Pasen buena noche. Gracias por el apoyo, Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche, Lick. Feliz licenciado. noche. licenciado. Feliz noche, Feliz noche a bendiciones. todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, descansen. Gracias, Solo las licenciado. personas Feliz que tienen noche. examen extemporáneo se quedan, por favor, si fueran tan amables. ¿Sí, Jocelyn? Feliz noche, Lick. Feliz noche.